Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? Bienvenidos al devocional de esta mañana. Es una alegría una vez más estar aquí a través de este devocional matutino. Gracias a Dios. Siempre que tengamos un devocional, nos estamos alimentando para nuestra vida espiritual. Recuerden, muy de mañana tomamos nuestro desayuno espiritual y después ya comenzamos a hacer nuestras actividades del día a día, ¿ok? Entonces vamos a orar. Les invito a orar cada uno de nosotros y después vamos a escuchar el audio. Me gusta muchísimo la enseñanza de hoy. Estaba haciendo mi cuadrito, no sé si lo ven, no se ve creo, pero es una enseñanza escalonada de cómo nosotros tenemos que crecer en las preciosas promesas de Dios. Oremos primero. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por darnos un día más de vida, Padre. Gracias por este devocional que nos estás concediendo en estos momentos, Señor, a cada uno de tus hijos, quienes, Señor, separamos nuestro tiempo para poder estar en este momento de devocional a través de la Juventud Cristo Rey. Gracias, Señor, porque sé que tú nos motivas a cada uno de nosotros para poder crecer, para poder mejorar en nuestra vida cristiana y de esa manera parecernos más a Jesús. Eso es la meta, parecernos cada vez más a Jesús. Y como dice Filipenses 1:6, Señor, dice que tú estás perfeccionándonos hasta que Jesús regrese. Gracias, Padre. Enséñanos tu palabra en esta mañana. Estamos muy dispuestos a poder tomar nuestro desayuno espiritual. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a escuchar el audio. ¿Estás esforzándote al máximo para volverte más semejante a Cristo? ¿Qué te ayudará en ese esfuerzo? El pensamiento de hoy está escrito por Alison Kida. Alison escribe: el predicador inglés Charles H. Spurgeon vivió la vida a máxima potencia. Se convirtió en pastor a los 19 años y poco después predicaba a multitudes. Editó personalmente todos sus sermones, que llegaron a sumar 63 volúmenes, y escribió muchos comentarios y libros sobre la oración y otros temas. Habitualmente leía 6 libros por semana. En uno de sus sermones dijo: el pecado de no hacer nada es casi el más grande de todos porque abarca la mayoría de los demás. Holgazanería espantosa. Dios nos libre de eso. Esa celeridad significaba que ponía toda diligencia para crecer en la gracia de Dios y vivir para Él. Si somos seguidores de Cristo, Dios puede darnos ese mismo deseo y capacidad para asemejarnos más a Él, poniendo toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cada uno tiene motivaciones, habilidades y niveles de energía diferentes, pero cuando entendemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, tenemos la mayor motivación para vivir con diligencia y fidelidad, y encontramos nuestra fortaleza en los recursos que Dios nos ha dado para vivir para Él y servirle. Su Espíritu puede potenciar nuestros esfuerzos, sean grandes o pequeños. Oremos. Dios, ayúdame a ser diligente en vivir para ti. Amén. Ok, hemos escuchado el audio del pan diario y como ustedes están viendo en pantalla, el título del pan diario para esta mañana se llama Crecer en la Gracia. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros debemos crecer en nuestra vida cristiana. Justo ayer hablábamos con el equipo del discipulado. Nosotros tenemos que crecer, no quedarnos como niños espirituales, sino tenemos que crecer y madurar, llegar a una madurez espiritual para de esa manera nosotros poder tener solidez en nuestra vida cristiana. Yo les comentaba a los chicos
A veces hay muchos de nosotros que nos quedamos como niños espirituales y ese no es el fin. El fin es crecer en nuestra vida espiritual y no quedarnos como niños espirituales, llegar a tener madurez. A eso tenemos que ir. Entonces el pan diario nos presenta el título de crecer en la gracia, ¿ok? Nos habla acerca de un predicador muy famoso. No sé si ustedes habrán escuchado, este predicador es muy conocido en Inglaterra, ha sido uno de los predicadores más exponentes, más brillantes de Inglaterra. Aquí dice en el pan diario que él se convirtió en pastor a sus 19 años, imagínate. Yo a los 19 años recién estaba comenzando mis primeros pasos en la fe, estaba comenzando recién a venir a la iglesia. Y vemos que Charles Spurgeon, se convirtió en pastor a los 19 años, después predicaba a multitudes, había hecho sermones. Él tenía, digamos, la habilidad de escribir sus sermones y hacer volúmenes como esta Biblia. O sea, así parecido él hacía. Y dice que 63 volúmenes había hecho durante toda su vida y su trayectoria en su predicación. Príncipe de los predicadores, algo así lo dicen a él. Entonces, 63 volúmenes, es decir, 63 libros ha hecho él con sus predicaciones nada más. Y también ha escrito muchos comentarios, libros sobre la oración y otros temas. Es un hombre brillante, sin duda alguna. Dios ha usado muchísimo a través de Charles Spurgeon. Muchísima gente se ha convertido, ha llegado a los pies de Cristo. Él dice algo muy curioso. Por ahí también, antes de mencionar lo que él dijo, dice que leía 6 libros por semana y eso a mí me hace pensar muchísimo, ¿no? Yo a las justas leo una semana, quizás parte de un libro o la mitad de un libro, la cuarta parte de un libro, pero él leía 6 libros por semana, imagínate. Eso habla mucho de él. Era un hombre brillante, ¿ya? Ahora vamos, lo que él dijo. Dice que el pecado de no hacer nada es casi el más grande de todos porque abarca la mayoría de los demás. La holgazanería espantosa, Dios nos libre. Está hablando digamos, de ser en una parte ocioso o ociosa y no hacer nada. Aquí está hablando como una forma de que esto afecta de alguna manera nuestro trabajo perseverante que debe ser en el Señor. Y por esa razón, el texto bíblico que vamos a tomar es lo que está en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Lo que aquí está hablando es cómo nosotros no tenemos que ser holgazanes o también podemos decirlo, no hacer nada, sino trabajar. Cuando digo trabajar no me refiero solamente a nuestro trabajo en nuestra carrera o en nuestra profesión. No me refiero solo a eso. Me refiero al trabajo en la obra. Me refiero al trabajo en tu carácter. Me refiero al trabajo en tu conducta, en tu hábito. Eso es lo que tienes que trabajar, lo que yo tengo que trabajar. Porque no vayamos a pensar cuando dice holgazanería, ocioso o no hacer nada, se refiere solamente no trabajar en nuestra carrera o no hacer nada. No se refiere a eso, sino a trabajar en nuestra vida cristiana como creyentes. ¿Ya? Aquí Pedro dice que debemos crecer en la gracia, crecer en la gracia. Vamos a leer y mientras vamos leyendo yo les voy a estar mencionando lo que dice. Verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Aquí está hablando de
de que Dios nos ha dado, ¿ya? Nos ha dado a través de su divino poder algo que nosotros tenemos que reflejarlo, ¿ya? Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está. ¿Qué nos ha dado Dios? Unas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Lo vamos a leer. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, ustedes deben dejar el mundo, vivir como el mundo y comenzar a vivir como hijos de Dios, porque ustedes tienen una promesa y esa promesa tienen que aportarla o tomarla para sí y vivir conforme a lo que Él manda y crecer sobre todo, porque el devocional de esta mañana habla de un crecimiento. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ya? Hasta ahí. Es como una forma escalonada estas virtudes que acabo de leer, pero quiero enfatizar en algo. En el verso 5 dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir poniendo toda diligencia? Cuando tú quieres crecer en tu vida espiritual, entonces dice que tienes que poner toda diligencia. ¿Qué significa toda diligencia? Esforzarnos al máximo, poner todo nuestro esfuerzo para poder mejorar, para poder crecer. Diligencia significa esfuerzo al máximo. La pregunta es, ¿pero en qué debo esforzarme al máximo? En crecer en tu vida espiritual. Entonces, poner toda diligencia, dice aquí Pedro, en otras palabras está diciendo, esfuércense al máximo, tienen que dar la milla extra para poder crecer. Entonces ahí dice, añadan a vuestra fe virtud. Es decir, yo lo puse aquí en mi cuadrito como una forma escalonada, ¿ya? La base es la fe, ¿ya? Nuestra confianza en Dios es la base para crecer en nuestra vida cristiana, ¿ya? La fe es la base. Dice que a la fe tenemos que añadir virtud. Virtud significa, en otras versiones le dice buena conducta, excelencia moral o hacer el bien. Es decir, tú eres creyente en el Señor, tienes fe en el Señor, ¿ya? Esa es la base. A eso tienes que añadir la buena conducta. ¿Qué quiere decir? Que tienes que, digamos, tener una actitud moral de hacer bien las cosas, ¿no? Si hay algún error, algún defecto, no, tengo que mejorar en esto y tengo que hacer lo correcto, tengo que hacer el bien, ¿no? Eso es el primer peldaño, ¿ya? El primer peldaño. Después viene el segundo peldaño, que es conocimiento, porque ahí en el texto bíblico dice, añada a la virtud conocimiento. ¿Y conocimiento en qué? Conocimiento implica de poder conocer mejor a Dios. Es decir, la base es la fe. La primer escaño o el primer peldaño es la buena conducta, ¿ya? El hacer bien. Después, el segundo peldaño es el conocimiento, que es conocer más a Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de meditar ella, ¿no? Así vas a conocer. Entonces, estás subiendo de escalón, estás creciendo. Después dice dominio propio. ¿Y qué dice dominio propio? Es control. Control de nuestros deseos, de los malos deseos, incluso control de tu propia conducta, de tu propia actitud. Porque recuerden que
A veces nosotros por nuestra propia naturaleza reaccionamos de diferentes maneras. Algunos reaccionamos de una manera bastante fuerte, algunos somos pasivos, algunos somos impulsivos. Dice, para que tú crezcas en tu vida cristiana, debes tener dominio propio. Y eso es también un fruto del Espíritu. Según Gálatas, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Si no lo tenemos, decirle, Señor, ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a controlar mi carácter. No solamente se refiere a controlar nuestros malos deseos, sino también nuestro carácter, ¿ya? Es el tercer peldaño. El cuarto peldaño es la paciencia. La paciencia, la santa paciencia es el cuarto peldaño. Y esto es algo importante también. Muchos de nosotros queremos inmediatez. En eso nos hemos acostumbrado. Que todas las cosas queremos que sea inmediato, ¿no? A veces, digamos, oramos algo a Dios y queremos que nos responda inmediatamente. Pero Dios nos conoce muy bien. Él sabe muy bien nuestra vida. Y quien nos ama mejor que nosotros es Él. Quien se preocupa más por nosotros es Él. Entonces, si Él es tu Padre, conoce muy bien tu vida. Entonces, Él nos ofrece conforme a nuestra necesidad. Y la paciencia debe ser constante. Si algo oramos al Señor, la paciencia es espera. Y la espera muchas veces desespera, yo lo sé. Pero aquí está diciendo que nosotros tengamos confianza en Dios de que lo que Él nos da en su tiempo siempre es bueno y perfecto. Siempre es bueno y perfecto. Y la paciencia no solo es con Dios en la esperanza de nuestro pedido, sino también la paciencia debe ser con nuestro entorno. Y yo les comento algo chiquito, ¿no? Aquí en el trabajo, a veces con el gerente reniego, ¿no? En momentos, ah, porque siempre a veces algún sueño que tengo yo lo pongo en la mesa y me lo trunca. Y a veces me siento muy mal, ¿no? Y me desespera también. Y yo digo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Como que me desespero. Y ahí también aprendo que yo sé que Dios también moldea mi carácter a través de Él. Dios moldea mi carácter a través de Él para poder esperar, porque su voluntad siempre es perfecta, ¿no? Entonces, pasamos al quinto peldaño. Después de la paciencia viene la piedad. ¿La piedad qué significa? Sumisión a Dios. Entregar nuestra vida a Dios. Es decir, toda nuestra vida siempre tenemos que entregar a Dios. Siempre. Estando en la situación en la cual estemos, debemos entregar a Dios. Sumisión. ¿Qué quiere decir sumisión? Entregar por completo, a ciegas a Dios. Porque si tú entregas tu vida a Dios por completo, Dios lo dirige de una manera como Él quiere. Porque si no nos sometemos a Dios, nosotros queremos redireccionar nuestra vida. Queremos dirigirlo. Y cuando el hombre dirige, vaya, cuídense mucho. Cuando nosotros mismos dirigimos nuestra vida, no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero es mejor someternos a Dios porque sabemos que Él nos va a dirigir por el buen sendero, porque Él es nuestro pastor, ¿ya? Sumisión significa la piedad. Vivir una vida piadosa significa debemos tener una entrega completa de nuestra vida a Dios, estando en la situación que estemos, ¿ya? Después viene el sexto peldaño, que es afecto fraternal. ¿Qué quiere decir afecto fraternal? Estimar a todos los hermanos en Cristo. Es decir, siempre preocuparse por nuestros hermanos en la fe, de reflejar nuestra estrecha confianza, nuestra sincera amistad, nuestra preocupación, ¿no? Debemos reflejar eso.
Y por último, ¿qué es el amor ágape, el amor incondicional? Es el peldaño máximo, el peldaño 7, que obviamente es el amor de Dios, el amor que no es egoísta, el amor que no es fingido, es un amor sufrido, es un amor que muchas veces entrega, ¿no? Entonces, a ese nivel es donde nosotros tenemos que ir creciendo. Yo sé que ahora mismo, cuando ustedes ven esta franja que los voy a seleccionar, está seleccionado. Si ustedes lo están viendo, desde el verso 5 hasta el verso 7, habla acerca de cómo debemos crecer en nuestra vida espiritual, cómo debemos crecer en nuestro carácter, cómo nosotros debemos crecer en nuestro entrega y trabajo al Señor. Ya les dije, la base para crecer en nuestra vida es la fe. El primer peldaño es la buena conducta, la virtud, ahí dice. Después el segundo peldaño es el conocimiento. Después el tercer peldaño es el dominio propio. El cuarto peldaño es la paciencia. El quinto peldaño es la piedad, que también en otras palabras es la sumisión completa a Dios. Después el sexto es el afecto fraternal y el séptimo el amor ágape. Cuando nosotros vamos escalando de esta manera, vamos a ir creciendo. Yo sé que muchos de nosotros ahora nos estamos examinando y, uy, Abel, con esto sí me daste un flechazo porque yo estoy ni en el primer peldaño estoy, me estás diciendo, quizás. Es bueno saber eso porque vamos a poner diligencia, vamos a poner empeño, porque diligencia eso significa, ¿no? Ponerlo empeño, esforzarnos y avanzar. Entonces, aquí está diciendo poner toda diligencia, esfuércense al máximo, al máximo. Y eso es un énfasis, ¿no? Esfuércense al máximo, pongan toda diligencia para poder crecer en su vida espiritual. Les decía que Charles Spurgeon, y con esto ya voy cerrando, Charles Spurgeon era un predicador muy famoso, muy conocido. Yo digo, para llegar a ese nivel, Charles Spurgeon ha tenido que crecer en la gracia de Dios, ha tenido que ser diligente en su crecimiento, ha tenido que quizás trabajar en su carácter, en su conducta para poder llegar a hacer eso, ¿no? Él se convirtió a los 19 años en pastor, después llegó a predicar a multitudes, hizo sermones, hizo libros y tantas otras cosas. Y yo me comparo con él, no llego ni a los talones, creo. Y, y bueno, es una motivación también para poder avanzar y para poder crecer y también yo examinarme y avanzar, ¿no? Porque de eso se trata. Vuelvo a decir, no quedarnos como niños espirituales, debemos crecer. mm, y cada uno de nosotros evaluémonos también cuántos años estamos en la fe y si estamos muchos años, cuánto conocemos del Señor, cuánto hemos crecido, ¿no? Y eso es necesario evaluarnos para poder llegar a un nivel de madurez, porque eso es la meta, madurar en la fe, madurar en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Con esto terminamos. No sé si hay alguien que desea comentar o desea preguntar, y si no hay, ya estaríamos finalizando ya el devocional en esta mañana. Hagan un cuadrito, les recomiendo hacer el cuadrito. Yo le hice aquí como un peldañito, o si en caso si desean, yo lo hago en Word y les paso en el devocional para que ustedes puedan tener este peldaño. Es un peldaño para poder ver y examinarnos cuánto estamos creciendo en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Bueno, ¿hay algún comentario, pregunta respecto
a la enseñanza. Saludos a Liz, a la hermana Milagros y a Anthony, a la hermana Giovanna, ahí también está Frank y bueno, alguien más creo. Muy bien, entonces, si no hay, vamos a terminar con una oración. Recuerden el reto de la autoexaminación o autoevaluación es necesario para nosotros saber dónde estamos y comenzar a avanzar, comenzar a crecer. ¿Ya? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por darnos un día más de vida, gracias por este devocional que hemos tenido. Y la verdad, Padre, el apóstol Pedro nos hace ver que debemos crecer en nuestra vida cristiana, no debemos quedarnos como niños espirituales, sino llegar a un madurez. Y aquí el apóstol Pedro habla de una manera de nosotros, de cómo debemos añadir y perseverar, esforzarnos al máximo en cada día ir mejorando, Padre. Señor, ayúdanos a crecer a nuestra fe, añadir virtud, a la virtud conocimiento de ti, Señor, al conocimiento dominio propio, el autocontrol, al dominio propio la paciencia, Señor, a la paciencia, a la piedad, afecto fraternal y el amor, Padre Celestial. Sé que nos falta mucho y ayúdanos, Padre, te rogamos de todo corazón. Te agradezco infinitamente por cada uno de mis hermanos que han estado en esta mañana en este devocional. Ayúdalos también a ellos a poder crecer, Señor, a no quedarnos sin hacer nada. A veces solamente decimos de boca para afuera, soy cristiano, pero no estamos haciendo nada para crecer en nuestra vida cristiana. Debemos ser diligentes. Eso es lo que dice tu palabra, Padre mío. Eh, Señor mío, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones a todos.